Dios les bendiga, hermanos, ocupen su lugar. Es una de las noches donde, bueno, todas las veces, pero en especial los días jueves y aparte el domingo, es una experiencia en verdad bastante especial, pero también al mismo tiempo como predicador es uno de los compromisos más grandes, poder traer lo que es la palabra de Dios. Y es como he dicho en otro tiempo, una de mis preocupaciones, la vida espiritual suya. ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué vive usted en su fe, en sus convicciones? Y a manera de ver, no lo que yo digo, no lo que pienso, no lo que yo observo, sino a manera de ver qué dice el Señor, qué dice su palabra, para que esa preocupación sea más dirigida y ministrada, trabajada por Él en nuestro corazón. Basamos entonces la palabra, basamos el mensaje, el consejo y las observaciones bajo el temor de Él, pidiendo y buscando que a la larga o al final pues Él sea el que hable, ¿verdad? Así es de que el Señor nos bendiga. Estamos pensando, hoy ya no vamos a hablar de los fundamentos de la justificación. Hoy hablaremos de un tema que me llamó mucho la atención acerca de la madurez cristiana. Y es precisamente así como he titulado este mensaje: Camino hacia la madurez. A lo mejor no sea tan, ¿qué diga usted? Como que, wow, qué tema, sino, o tal vez de repente no es ni siquiera la primera vez que usted escucha este tema, pero sí esperamos en el Señor y confiamos en Él, que Él sea el que traiga, renueve nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, al punto de que produzca algo en nuestra vida, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho, que va a enviar su palabra y no va a regresar a Él vacía. Y eso en su contexto, ese versículo habla acerca de la lluvia. Antes de hablar acerca de eso, así de su palabra, el contexto de ese versículo habla de la lluvia. Dice que el Señor la envía y no regresa hacia Él, no regresa al cielo, hacia Dios, así como fue enviada, sino que antes riega la tierra, riega las plantas, y eso pues produce desarrollo, crecimiento, y por lo consiguiente que esa planta fructifique. Y ya después termina diciendo que el agricultor va, lo cosecha y con eso hace pan, y con ese pan alimenta su casa, bendice a las familias, y no solamente con el pan, sino que también agrega un poquito más ahí diciendo que también da semilla a otro que lo necesita para que esto también se extienda. Mire cómo es el contexto. El contenido antes de llegar al texto ese: así es la palabra de Dios. El Señor la manda, la envía, y no va a regresar al vacío así como llegó, sino que antes, dice, Él la va a prosperar para lo que Él envió, con el propósito que Él envió, para provocar, para hacer, para afectar de manera positiva su vida, mi vida, para que eso que Él nos va a dar hoy provoque algo, inquiete algo, nos mueva algo, y eso, ese accionar, ese cambio, eso que Él va a provocar, sea para la gloria de Él. Amén. O sea, en otras palabras, todo el cambio que la palabra de Dios hace es para bien nuestro, pero sobre todo para la gloria de Él, ¿verdad? Amén. Él ha cambiado caracteres, pensamientos, decisiones, planes, sueños. Él ha cambiado, transformado vidas completas. Hermanos, si nos ha cambiado de la muerte a la vida, ¿cómo no va a cambiar nuestro carácter? Ese es el poder de la palabra de Dios que ha hecho posible todo lo que hoy usted y yo vivimos. Pero bueno, en nuestro caminar cristiano todavía tendremos necesidad, y sí que la tendremos, de la palabra de Dios siempre sea recordada, siempre sea refrescada, siempre sea traída, porque el apóstol Pablo en algún momento dice: hermanos, no olvidemos lo que hemos aprendido. Es necesario que atendamos lo que antes hemos escuchado para que no resbalemos.
para que no. Entonces la necesidad de recordar lo que hemos aprendido es muy importante, y en base a eso yo le voy a pedir que voy a abrir su Biblia al capítulo 15 de Juan. Ya con ese número 15 de Juan ya usted ya dijo, ya sé de qué va a reclamar. Bueno, por lo menos se espera. El capítulo 15 de Juan debe de ser uno de los versículos bien conocidos por el cristiano. Pero no se preocupe, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer solamente los 3 versículos a manera de introducción, porque con la ayuda del Señor más adelante seguiremos tratando lo que sigue del versículo 4 en adelante. Con la ayuda de Dios hablaremos, si el Señor me ayuda a llegar al 3, pues qué bueno, y si no en el 1 tendremos mucho que hacer, mucho que ver. Evangelio de San Juan capítulo 15 del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Cristo es el que habla acá y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, iglesia, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gracias, Padre amado, una vez más por esta palabra leída, atendida en otro tiempo, pero hoy una vez más, siendo esta palabra viva, hoy nos va a dar algo nuevo, algo diferente, algo refrescante, algo que va a bendecir nuestra vida. Pedimos pues el auxilio, la bendición, la administración de tu Espíritu Santo para que traiga esa claridad, que en medio de todo ello haya una inclinación de nuestra vida hacia la obediencia, hacia el aceptar, el creer, el hacer esta palabra parte de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias por estar de pie. Ocupe su lugar. Vamos a considerar estas palabras que Cristo menciona. Y como en otra oportunidad Él se ha presentado como la puerta, como el camino, como la vida, como la resurrección y todo lo que Él en otro momento se presenta, hoy lo hace de una manera tan especial diciendo: yo soy la vid verdadera. Amén. Y vean que eso de repente para nuestra actualidad, para nuestra vida en sí, pareciera que no representa nada, y en realidad pues tendríamos que pensar o ver el contexto de este versículo o de esta expresión, inclusive el contexto histórico de aquel momento. Él está hablando a gente, está hablando no solamente a sus discípulos, sino sus oyentes alrededor. Son un pueblo que ha escuchado desde su niñez lo que ha sido la historia del mismo pueblo, pero sobre todo de su relación de ese pueblo con Dios. Saben perfectamente que ese pueblo ha sido formado con un plan de Dios, y como Dios se los ha enseñado, como Él a través de los medios, a través de las maneras, de los tiempos que ha podido hablar, les ha hecho claro entender que ese pueblo ha sido formado en la mente de Dios con propósitos bien claros, definidos. Él desde la antigüedad le ha dicho a través de los mismos patriarcas, a través de los profetas, a través de sus jueces, a través de todo hombre y mujer que se ha levantado en el nombre del Señor para dar palabra al pueblo. Esta palabra ha sido para que el pueblo entienda que ese ha sido un pueblo especial. Ni siquiera hemos llegado al tiempo de Pablo, que Pablo también lo hace a su manera, que el apóstol Juan lo hace a su manera, que el apóstol Pedro lo hace a su manera, de recordarles que son un pueblo escogido de Dios, por Dios, nación santa, pueblo adquirido y todo lo demás. Eso es el Nuevo Testamento, pero anterior a eso, hermano, históricamente el Antiguo Testamento habla de cuántas veces Dios le quiso dar a entender y que este pueblo entendiera al final, estuviera convencido que no eran cualquier pueblo, eran una nación, en verdad, una nación santa. Para ser pueblo de Dios, todo lo de Dios es santo. Amén. Nada en la vida, nada que esté relacionado con Dios es algo incontaminado, algo impuro, algo malo, algo perverso. Todo lo que tiene que ser relacionado con Dios es
es de acuerdo a su naturaleza, Amén. es de acuerdo va de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que Él es y de acuerdo a lo que Él dice. Porque todo lo que Él es también lleva identidad con lo que Él dice y declara. Bueno, en medio de todo eso, el mensaje para el pueblo ha sido entonces que el pueblo entienda que ellos son en verdad algo especial. Pero ha pasado el tiempo, hermano, y el pueblo, tendríamos que pensar, y para eso se ha necesitado, y al final de tantos años no hay teólogo, no hay doctor, no hay maestro, no hay ningún hombre espiritual en teología para definir, bueno, ¿por qué el pueblo fue así? Terminamos y concluimos, y usted observe todos los hermanos que se han dado la tarea de querer explicar por qué el pueblo no entendió, por qué el pueblo no hizo, por qué el pueblo no creyó, por qué el pueblo no fue lo que Dios dijo que era, simplemente por su dureza de corazón. Porque su corazón, como dice, empieza a decir del libro de los jueces, su corazón siempre iba inclinado al mal. Siempre iba inclinado, su inclinación, su observación, todo iba inclinado a lo malo. En ningún momento estuvo a favor de Dios. O sea que por eso es una de las razones que decimos que nosotros, el hombre no buscó a Dios. Dios salió en búsqueda de Dios. Pero bueno, esto ya es otro tema. Lo que hoy quiero dar a entender, pues, que el pueblo en ningún momento era ignorante en el concepto de no saber que era un pueblo escogido, era un pueblo diferente, era un pueblo formado, armado por Dios, dotado por Dios, cuidado por Dios. Bueno, mire qué no hizo Dios para hacer que el pueblo entendiera. Lo sacó de la esclavitud, que ya con eso, hermano, era 400 años allá de esclavitud. No para que esta gente se olvidara de su existir, o más bien del propósito de su existir. Pero bueno, Dios no se olvidó de ellos. Los sacó, tal como se lo había prometido algunos años anteriores a eso. Disculpe, no traigo el dato ni el número. ¿Desde cuántos años antes había dado la promesa a Abraham de que le iban a hacer una nación santa? Podrían ser unos 800, 700 años, algo así. Yo no quiero meterme en problemas para darle un dato, pero el tiempo que haya sido, Dios no se olvidó. Desde el momento que le prometió a Abraham hacer de él, de su descendencia, una nación grande, y que de ahí van a salir reyes, no solo dijo solo para emocionar a Abraham en sus 100 años. No fue una promesa para alivianarlo, para revivirlo después de 100 años, no. Una promesa que Dios cumplió, porque desde que se lo dijo a Abraham, ya él tenía todo el plan de hacer de Israel una nación grande, que no podían contarse como las estrellas, como la arena del mar y como tantas cosas que Dios quiso enfatizar de cuán grande sería y cuán numeroso sería, al punto que dice: reyes saldrán de ustedes y las naciones todas se maravillarán. Y vea que no, con ello también estaba anunciando la llegada de Cristo. Pero sin eso, más bien con ello mismo, contaba la historia del pueblo. ¿Por qué le quiero decir tanto esto, hermano? Porque con todo esto, ese pueblo aprendió precisamente eso, especialmente los maestros, los líderes, los fariseos, para darle un dato, un nombre. Todos esos doctores de la ley hablaban, enseñaban y hasta se sentían orgullosos de ser ese pueblo, el pueblo de descendientes de Abraham, tal como ellos lo decían. Y esa era su defensa, para no pensar en ser perdonados, para no pensar en ser salvos. ¿De qué? Si somos salvos, somos hijos de Abraham. Bueno, ese era el concepto de ellos. Pero dentro de las observaciones que ellos tenían, hablaban en términos puramente de ellos, hablaban de que ellos eran la vid del Señor. Ellos eran la vid que Dios había plantado. Entonces, para entender un poquito el pensar de ellos, inclusive con lo que Cristo quiere decir acá,
tendríamos que hablar de lo que Cristo está diciendo acá. E ir con ello al capítulo 5 de Isaías. Yo quiero que vayamos a Isaías para entender lo que el Señor y lo que los fariseos en algún momento estaban defendiendo, que sí tenían la razón, pero a manera de cántico, a manera incluso de una parábola, porque es precisamente el título que le han puesto a este capítulo 5 de Isaías, parábola de la viña. Y dice ahí, escribe Isaías, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ya la historia sigue. Pero que solamente con esos versículos entendemos lo que ya años anteriores Dios había hablado, lo que ya le hablé a manera de introducción. Pero ahora en el tiempo de Isaías habla de una manera ilustrativa, llamada parábola, y habla acerca de alguien que compró una viña, y no compró cualquier viña, la preparó. Aquel terreno, según como se entiende esto, aquel terreno no era cualquier terreno, y si la manera que lo ha encontrado, él tuvo el cuidado de que aquel terreno cambiara de parecer, quitó de ese que despedregó, hizo una limpieza del terreno, lo preparó. Y los que han trabajado, los que han vivido en el campo, entenderán que ese trabajo no es de un ratito a otro, lleva su tiempo, su proceso, su esfuerzo, su cansancio, su dinero, su sacrificio. Bueno, Dios ha hecho todo eso, hizo todo eso, limpió aquello, y dice que sembró vides especiales. En una viña sembró varias vides especiales, escogidas, no cualquier vid. Sembró vides esperando lo mejor. Después de que sembraron esas vides escogidas, preciosas, valiosas, las abonó, las cuidó y con el tiempo hasta construyó una torre. No, la cercó, dice que ahí la cercó, formó un vallado alrededor de aquella vid para protegerla, tanto de las plantas que pudieron haberse metido, como de gente que pudo haber ido a pisotear aquel trabajo. En aquel tiempo se respetaban, no entraban tan fácilmente los ladrones. Así es de que había formado un vallado, había circulado, después construyó una torre en medio de la vid, para que de ahí de esa torre hubiera un cuidado especial para evitar cualquier cosa. De ahí se distinguía, de ahí se cuidaba, de ahí se administraba toda aquella viña. Pero dice que también hizo un lagar. El lagar era un edificio especial para traer el fruto. A la hora de la cosecha, levantaban las uvas, porque eso es precisamente la planta que se refiere aquí. Levantaban las uvas, las llevaban al lagar y ahí se procesaba. Ahí se llevaba al molino o se llevaba al proceso más natural, que ahí las pisoteaban y se paraban encima de las uvas, y al final en alguna parte de ese lugar salía el fruto de la vid, o sea, el jugo de uva. O sea, todo lo tenían ahí. El cuidado, la protección, el proceso, el lugar para cuidarla, quién la cuidara, el lugar para trabajarla, para que no se arriesgaran a salir de ahí y llevarla a otro lugar para procesarla y sufrir algún daño, alguna pérdida, algo que los hubiera podido eliminar de ahí. Entonces todo ese cuidado, hermano, todo eso,
Todo ese cuadro que nos presenta Isaías nos presenta un cuadro de protección, un cuadro de dedicación. Y al final dice, esperaba uvas, esperaba un buen fruto, porque tanto el terreno fue preparado, como la vid fue escogida y fue cuidada, y al final, ¿qué dice? Uvas silvestres, que eran desagradables, nadie ha podido comer uvas silvestres. Se ven tan bonitas, se ven tan elegantes, se ven tan bonitas ahí, pero a la hora de saborearlas o de probarlas es lo más amargo. Lo único que provoca es una repugnancia, es una cosa de... En vez de ser agradable, es todo lo contrario. Provoca todo lo que provoca algo desagradable en la boca. Bueno, ese es el cuadro, esa es la realidad del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos entender de esta parábola? Dios preparó un terreno, despedregándola, limpiándola, preparando todo aquel lugar. La tierra de Canaán, antes de que el pueblo, antes de conquistar el pueblo de Israel, ese terreno era un terreno de sus propios enemigos, pueblos idólatras, malos, perversos, duros de corazón. Bueno, Dios se ha encargado de limpiar, ha hecho una limpieza total y ha permitido que llegue el pueblo de Israel a limpiar, a conquistar, a hacer un lado y poseer tierra que fluye leche y miel. Dejó de ser la tierra desaprobada, dejó de ser la tierra y pueblos no gratos al Señor para hacer ahora una tierra llamada incluso hasta Tierra Santa, una tierra de Canaán. Les ha dado esa posesión, pero no han llegado simplemente así por llegar. Ellos llegaron creyendo, confiando y recordando cómo Dios había tenido el cuidado de ellos. Y la base de todo eso estaba en ¿qué? En decir que hasta en el tiempo de Jesús lo guardaban, que eran hijos de Abraham. O sea que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron los primeros patriarcas, fueron esas las vides escogidas por Dios. Esos patriarcas, esa gente que en el tiempo que pudieron conocer a Dios en medio de generaciones perversas y malas, esos marcaron la diferencia. Necesitaríamos de estudiar, hermano, y conocer a conciencia quiénes son los patriarcas. ¿Ha conocido usted? ¿Ha sabido usted? ¿Ha escuchado? ¿Ha estudiado? ¿Quiénes fueron los patriarcas? Pero por cuenta suya, no por lo que yo digo. ¿Ha conocido usted? ¿Ha sabido usted? No, a mí pregúnteme en Facebook, hermano. A mí pregúnteme de esto, los patriarcas, no. Interésese por la palabra de Dios, hermano. Por conocer esto. Mire, aquí hay una riqueza más que lo que usted pueda ver y conocer y entender de tecnología y todo. Yo no estoy en contra de eso, yo no lo uso, pero la palabra de Dios debe ocupar algo especial en nuestra vida, algo en nuestro corazón. Bueno, esta gente fueron formados por convicciones y por experiencias de gente que le creyó a Dios por sobre todas las cosas. Veamos a Noé, veamos a Abraham, a Isaac, a Jacob en sus experiencias con Dios. Esa gente que fue formada a través de experiencias para tener una convicción, para tener una vida que marcara la diferencia, que en verdad dijeran, no, esta gente fue diferente. Esta gente vivió, esta gente transformó, esta gente en verdad marcó algo, una experiencia con Dios. Bueno, esas fueron las vides escogidas por Dios, que fueron puestas dentro del pueblo para que, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su testimonio, sus recomendaciones, a su misma vida, el pueblo, sus hijos, sus nietos y el resto de generaciones aprendieran a amar a Dios. Pero vemos que solo se alcanzó 1, 2, 3 generaciones y ve el libro de Josué. ¡Qué tristeza!
Libro de Jueces, perdón. Ese es el capítulo 3. Donde ahí dice, hermano, la palabra de Dios dice, llegó una generación que no conoció de Dios, que no supo nada de Dios. Desde ahí empezamos a ver los problemas. Cuando las nuevas generaciones se desconectaron de lo que aquellos empezaron a conocer, de lo que aquellos proyectaron, de mensajes, de su recomendación, de su vida, que fue, hermano, la mejor expresión para vivir una relación con Dios. Se levantó una generación sin conocer nada de Dios. Ojalá usted esté pensando en sus hijos, en sus nietos. Porque si usted conoce a Dios, si nosotros en verdad nos metemos a conocer de verdad quién es Dios, no es tarde, 50, 60, los años que usted tiene, 30, no es tarde para que usted empiece a tener una experiencia con Dios. Pero una experiencia, no solamente el ratito que viene usted acá, ya, no, una experiencia en verdad que marque la diferencia. Que donde usted vaya, usted marque la diferencia en su hablar, en su comportamiento, en su vida, en su testimonio, en su vestir, en su dar, en toda manera, usted marque una diferencia como la marcaron estos hombres. Esas vidas escogidas no fueron cualquier gente, esas vidas escogidas fueron gente de carne y hueso, como usted y como yo, que como dice la palabra de Dios, estuvieron sujetas a pasiones. Estuvieron sujetos a cosas que los pudieron dejar eliminados, los pudieron dejar fuera. Y algunos de ellos tristemente así fue. ¿Usted cree que Saúl, bueno, también es Saúl. Pero Saúl, siendo el primer rey de Israel, empezó a cosechar lo que era la bendición de Dios. Y por arrebatos, por no meterse, por no humillarse, por no creer, por no confiar, por no esperar en Dios, mire cómo quedó eliminado. Pero Saúl fuera una historia diferente. Saúl pudo haber sido una de las vides escogidas. Y así ahorita el tema no es saber cuántos quedaron eliminados, no. El asunto es que hubieron vides escogidas, sujetas en algún momento con riesgo de quedar eliminadas. Abraham fue uno de ellos. Tuvo sus debilidades, tuvo sus flaquezas, tuvo sus dudas. Sin embargo, llegó a ser el padre de la fe. Amén, amén. Yo no sé cómo usted va a ser, cómo usted es conocido, cómo vamos a terminar la historia, cómo vamos a terminar siendo conocidos en nuestra historia. Le preguntaron a un buen predicador. Le dicen, hermano pastor, ¿cómo quiere ser usted conocido después de que usted muera? ¿Como un elocuente, como un hombre de Dios que fue seguido de multitudes, que muchos creyeron en usted y le dieron ideas o sugerencias de cómo podía haber sido conocido? Aquel predicador dijo, yo solamente quiero llegar a ser conocido como un hijo de Dios. Amén. Porque siendo hijos de Dios, hermano, siendo un hijo de Dios como la Biblia, como Dios mismo lo demanda, hermano, solo eso ese es un gran calificativo que no cualquiera llegó a tener, hablando de lo que está escrito en la Biblia. Pero vuelvo a decir, dice la palabra, ellos estuvieron sujetos a padecimientos. Ellos sufrieron las mismas situaciones que usted y yo seguimos. Veamos a Jeremías, veamos a Gedeón. Al principio no creyeron, dijeron, no, esto es mucho. Gedeón dice, no, hay otros mejores, mis hermanos son mayores que yo soy el menor, yo no puedo.
Y mire cómo termina la historia de Gedeón, una vida escogida. Jeremías, no, el pueblo no creía, el pueblo no vivía el mensaje, la recomendación de Dios. Se quejó delante de Dios y dijo: no vuelvo a predicar, no vuelvo a hablar más tu palabra, además me quiero morir. Termina al final diciendo: no pude dejar de hablar porque había un fuego que me consumía. Había algo que no me dejaba estar quieto allá en la vida que yo pensé que era lo mejor. Vidas escogidas. ¿Cuántos se han sentido así? No, ya no puedo, no. Usted es una vida escogida. Usted es una vida escogida. Para hacer la diferencia ahí en su casa, ahí en su hogar, ahí en su trabajo, ahí donde se desenvuelve, ahí donde usted circula, ahí donde usted se relaciona, en su ambiente, en su lugar. Como papá, como mamá, como hijos, como familia, como cristianos, nosotros somos gente escogida. Gente escogida. Usted no es cualquier cosa, hermano. Dice que eso me cambió la vida en alguna manera. Porque no sé si lo he confesado otra vez aquí, si no se lo confieso yo estaba como acomplejado. Usted dice: hermano, no era complejo, era verdad, pero mire, yo estaba acomplejado de que yo era persona fea. Alguien va a pensar: no, eso no es complejo, es realidad. Pero bueno, realidad complejo, yo estaba acomplejado en mi adolescencia. Pero yo tuve una maestra. Y como le dije la otra vez, no la tuve en la escuela, la tuve en la casa. Mamá Nanti la llama. Ella. Yo no sé si se lo confesé, o se lo dije, o lo observó en mí, por algo que le he dicho, no recuerdo. Pero ese momento, ese día, no se me olvida ni en las gradas de la casa que está en un terreno así, caída de ahí. Solamente algunas tardes salíamos ahí, nos sentábamos así. Y una tarde platicando con mi mamá Nata, me dijo: vos no sos feo, vos sos especial. Valen mucho. No sé qué más me dijo, pero esas dos expresiones cambiaron mi vida. Por fin alguien me dijo que no soy feo. No sé si alguien me lo dijo, para yo ya me había creído, pero así en la vida cristiana, ¿no? De repente usted se ha creído cosas que el enemigo le ha susurrado: no, hombre, tú no puedes, tú no eres nadie. Miren, para recordarnos el pasado, el especialista es el: no te recuerdas esto, no. Y así pensamos, no. Estas vidas especiales, ¿no? Tuvieron también su momento difícil, oscuro, tuvieron su noche de no dormir. Es más, Abraham una noche estaba durmiendo y no podía. O sea, más bien metido en su tienda y no podía, estaba batallando, creer o no creer, será cierto, ¿no? Una cosa así que tenía una lucha, Abraham. Y Dios le dice: sale de tu tienda. No, sale de tu tienda. Sale. Y mira el cielo. Mira las lecciones que Dios le dio para sacarle de ese complejo, de ese pensamiento, de esa lucha, de eso que no podía. Simplemente mira el cielo y cuenta las estrellas, por si puedes. Cuenta las estrellas. Mire qué tarea la que le dio Dios. Y así como son las estrellas, así va a ser tu descendencia. Así es así. Mire que Abraham le creyó a Dios y dice: y eso le costó por justicia.
Eso le contó para hacer una vid escogida, una vid preparada, una vid que en verdad dejara algo ahí en aquella viña. Bueno, ya nos detenimos en las viñas. El cerco fue todo aquel cuidado providencial que Dios tuvo. Le suplió, le guardó, le cuidó, le demostró que ellos eran en verdad un pueblo escogido. Los sacó de donde estaban. Por 400 años ellos no supieron nada de lo que era libertad. Por fin salen a la libertad, entran a tierra prometida. Ya el hermano tuvo unas lecturas ahí de las experiencias que tuvieron, que algunos se rebelaron, pero bueno, Dios tuvo que hacer una depuración, una limpieza, y no todos entraron. Qué bonito hubiera sido que todos entraran, pero no todos entraron. Se da cuenta que vides escogidas, pueblo escogido, no todos entraron. Y tristemente ni Moisés, aún siendo una vida escogida, no entró. Otro día es el mensaje para explicar esto. Los cercó de un vallado para hacerlo sentir en columna de fuego y nube de día. No les dijo el cuidado que ellos iban a tener, dándoles agua en el desierto, mandándoles maná en el desierto, cuidando que su ropa no se gastara en todo ese tiempo que caminaron, ni sus zapatos se gastaran. No era eso, una demostración del cuidado, de la provisión de Dios. Los cercó de un vallado, pero también levantó una torre. Hubieron profetas, su voz siempre estuvo ahí, no hubo día, no hubo silencio mientras él estuvo presente. Su voz siempre oyó, su voz siempre se oyó, su voz siempre estuvo al cuidado, protegiendo, como todo un buen pastor. Pero también hubo un lagar donde era llevado el fruto y molido. Eso significaba sacrificio. Y él les puso un templo que ahí llegaban a sacrificar. Empezó a darle la ilustración en el tabernáculo, pero cuando ya los asentó, cuando ya los puso en el terreno preparado, los circuló, les guardó, les protegió, les dio una ley que es esa torre de cuidado, y luego también les proveyó un templo para que se acercaran a hacer sus sacrificios y sacar ahí el mejor sabor de la experiencia con Dios. Ellos saborearon lo que era la presencia de Dios. Aquel templo se llenó varias veces a través de los sacrificios. Dios se manifestaba, ellos contemplaron la gloria de Dios, estaban en el mejor lugar porque eran la viña del Señor. Pero ¿qué pasó? Se cuenta una historia tantas veces. Los profetas anunciaron, recordaron, volver al camino antiguo, preguntar por las cenas antiguas. No olvidemos lo que han sido enseñados. No quisieron. Vino la conquista, fueron conquistados, fueron llevados. O sea que de nada sirvió, ni siquiera el terreno preparado, el vallado que lo circulaba, ni la torre que anunciaba el cuidado, ni el lagar, el templo del sacrificio. Fueron llevados y provocaron las uvas silvestres. Entonces, volviendo a nuestro punto de partida, llega Cristo. Por fin llega una vida escogida. Amén. Por eso Él dice: yo soy la vid verdadera, genuina, original, la única. Yo soy la vid verdadera. Muchas vides vinieron del Padre. En otro tiempo digo, unos han venido y han hablado, pero yo he venido porque yo he venido a darles la verdad. Yo soy el pan de vida. Hubieron muchas cosas que ellos se sintieron bendecidos e identificados con el cuidado de Dios, pero ahora Cristo aparece y dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador.
Él sigue siendo el labrador, Él sigue siendo el creador, Él sigue siendo el formador, el que procura, el que cuida aquella tierra. Bueno, ahora yo soy la vida. Dicen, vosotros sois los pámpanos. Mire qué precioso cuadro el Señor nos presenta hoy aquí en esta parte. Él le titula Una relación inquebrantable. Se presenta como la vid, identifica al Padre como el labrador, pero también dice, ustedes tienen una parte, ustedes son los pámpanos. ¿Pero qué clase de pámpanos? Si Él es la vid verdadera, tendremos que identificarnos con la vid, tendremos que tener la misma naturaleza para ser los mismos pámpanos, para tener la misma identidad, para tener la misma naturaleza, para estar asentados en Él, para tener vida, para recibir la vida que hay en esa raíz, en esa vid, para recibir la sábila de la vida. Tenemos que estar plantados. Y mire lo que escribe en relación a esto el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, del 16 en adelante dice: si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Amén. Aleluya. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. Qué preciosa figura el apóstol el apóstol Pablo nos ha presentado. No podemos jactarnos de que hoy estamos en la vid. Pensemos, ni podemos despreciar el trabajo, el maltrato, el accionar de este pueblo que no le creyó a Dios. Esas ramas, dice Pablo, hablando de esa incredulidad, de esa rebeldía del pueblo de Israel, esas ramas fueron desgajadas porque no creyeron. Pero tú por fe fuiste injertado ahí, fuiste puesto ahí. La gracia fue abierta para que nosotros fuéramos plantados. Pero eso no significa que somos mejores que las ramas, ni vamos a criticar el mal proceder de las ramas que fueron desgajadas. Vamos a glorificar a Dios por estar hoy acá, porque dependemos de la raíz, no dependemos de las ramas. Dependemos de la raíz. Y si la raíz es santa, el fruto debe ser santo. Todo lo que va relacionado a la raíz tiene que ser santo. Hermano, usted está cimentada, su fe, su confianza, su vida, sus convicciones, sus emociones, sus pensamientos. Si están cimentados, relacionados con esa raíz santa, todo va a ser santo. Todo tiene que ser santo. Su carácter, su proceder, sus actitudes, sus reacciones, sus respuestas, su pensar, todos sus planes tienen que ser santos. Si su vida, usted está implantado en la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, eso lo dejamos para la próxima semana. Pero hoy usted piensa, usted está en la vid verdadera por misericordia, porque fue abierta, fue desgajada una rama para dar lugar a la raíz de la adopción, de la implantación. No éramos dignos, pero ahí estamos. Y no vamos a criticar la rama, ni mucho menos vamos a menospreciar la vid. Vamos a alabar a Dios por la raíz. Amén. Que es Cristo, porque Él es la vid verdadera. Amén. Padre, gracias